A las 10, a las 10 arrancamos. Entonces, aquí, bueno. Pero una parte sí, hicieron una sola de como hacía algo más. Pero no había sesión de No, presencial porque queremos hacer un ejercicio de equipo diferente. Yo ayer te copié el correo ¿a ustedes les llegó el correo de Fernando? Sí. Yo no lo tengo porque yo lo puse en mi comentario. Tengo yo copiado ahí te veo. Ah, bueno, entonces si tengo que esa no me fijé porque yo no tenía el calendario. Y este fue el horario que no se cambió, o sea, este estaba fijo desde el principio, porque tuvimos que cambiar el que habíamos programado para este lunes, y después nos programamos para hoy mismo en la tarde. Tenemos 2 sesiones, pero bueno, no sé si. Pues los volvemos a conversar. Ya, a través de memorando. Ya, no les enviamos un correo sin un memorando. Amable citación. Sí. No, tampoco. Versión libre. No, lo que presiento es que van a llegar todos en el de la que llegan más. Pues el juego de la tarde, bueno. ¿Será que no mandé el correo? ¿Será que no llegó? No, siguiente. Me copiaste en uno, en el otro no. En este. Lo pongo. Me copiaste en tres porque yo estaba desde el principio en ese. Pero bueno. Y yo escogí el miércoles porque supone que hay más gente. Está bien. ¿Sabes qué nos faltó? ¿Qué? Haber hecho, decir a Mónica que hiciera ¿El con comunicación? sí. Perfecto. Bueno, no, pues empecemos. Pues sí. Y después ahorita le digo a ella y
Va a ser chévere porque más conversativo. Sencillo. Entonces, arranquemos. Anda, ¿sí? Sí, arranquemos. Arranques. Arranques tú. Ya te lo hiciste, ¿verdad? Ah, sí. Para ayudar a hacerlo, gracias. Ay, pues sí. Y que invita a los que no vinieron por mí. No, 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 no. Lo que hace es enviar por comunicación. No. Bueno, ya miramos si Bueno, pues buenos días a los dos que nos acompañan y parte del equipo con que está conectado virtualmente. Pues no, básicamente la idea de este ejercicio, como siempre en transcurso de áreas, son actividades que buscan generar un fortalecimiento del control interno. Entonces, lo que hicimos esta vez fue citar a ciertos perfiles específicos con ciertas actividades en donde existe, digamos, un mayor rol y responsabilidad asociada al tema de derechos fiscales. Entonces, esas personas que se citaron es pues básicamente por ese rol y responsabilidad que tienen asociada o porque de alguna forma participan en ese proceso que está relacionado con esa responsabilidad fiscal o con los recursos fiscales. Esa es la razón básica por la cual decidimos realizar esta actividad. Para quienes no lo conocen, pues el doctor Juan Pablo nos acompaña este año. Él viene acompañándonos en la asesoría y su profesión es abogado, estaba en la Contraloría y pues este tema digamos que es completamente su especialidad. Entonces por esa razón vamos a aprovechar su conocimiento y compartirlo con la idea con el equipo de trabajo. Entonces pues nada, esta es la razón del ejercicio y pues empecemos. Listo, muchas gracias, doctora Sandra. Buenos días. Pues recuérdenme por favor sus nombres y de qué área son por. Bien, bueno, ellos de la oficina no de la oficina. Listo. Entonces tenemos un objetivo central, ya la doctora Sandra lo señaló, digamos, en términos generales, pero en modo específico, queremos fortalecer la cultura institucional de control frente a la identificación de riesgos presentes en los procesos asociados a la gestión de recursos públicos en nuestra entidad, mediante la socialización de conceptos claves sobre la responsabilidad fiscal, con el fin de mejorar los procesos internos. Es decir, esto es un tema que contribuye a la gestión que desarrolla desde su misionalidad y desde la parte administrativa la unidad de prevención. Entonces, pues es un espacio que hemos estructurado de manera que sea, y pues creo que ahorita va a ser pues, mucho más sencillo lograr ese propósito, que sea más que una cátedra o lo que sea, sino conversar de temas concretos que ustedes en el día a día de su operación pueden identificar y que con base en estos conceptos va a facilitar tanto la gestión como la identificación de riesgos, la gestión de los riesgos que están ya identificados, como la identificación de riesgos que todavía de pronto no se han concretado. Aquí tenemos ahorita en la segunda parte de la charla, de este taller, vamos a ver que tenemos una serie de riesgos que ya tienen una identificación concreta a través de los mapas. Y hay otros que ustedes van a decir, oiga, de pronto en el área en la que no me estoy desempeñando, no tenemos eso mapeado todavía. Puede ser como una oportunidad también de mejorar en ese frente. Entonces, los conceptos relevantes de la responsabilidad fiscal los vamos, digamos, los resumí en estos seis ítems que vamos a ir desglosando uno a uno muy rápidamente. La responsabilidad fiscal está centrada necesariamente en torno a recursos públicos. Si no estamos hablando de recursos públicos y se pierde alguna plata, alguna cosa, eso no es objeto
de la responsabilidad fiscal. Ya vamos a detallar un poco precisamente qué significa responsabilidad fiscal, pero tenemos que estar centrados en que esto es un tema orientado específicamente a la protección de los recursos públicos, entendidos no solamente el dinero, sino también los muebles, los inmuebles, productos, intereses financieros y todo ese tipo de cosas que hacen parte de lo que se conoce como el patrimonio. Es el patrimonio público que está conformado pues, por toda esta serie de activos. Entonces, por eso está ahí muy central. Cuando miremos muy rápidamente el proceso de responsabilidad fiscal, vamos a identificar que es un proceso que tiene una naturaleza netamente resarcitoria, es decir, que si se perdió una plata, se recupera. Si se recupera esa plata, murió el proceso de responsabilidad fiscal. Si no, pues continuará en su desarrollo y se hará el análisis si es necesario hacer responsable a alguien para que reponga esos dineros que se hayan perdido. Entonces, vamos aquí punto por punto. Para poder definir la responsabilidad fiscal en torno a los recursos públicos, tenemos que comprender primero qué significa gestión fiscal. La mayor parte de los conceptos centrales de la responsabilidad fiscal están definidos en la Ley 610 del año 2000, que es la que establece, primero, pues esa parte dogmática, esa parte conceptual, y segundo, la parte procedimental del proceso de responsabilidad fiscal específicamente. Entonces, la gestión fiscal es ese conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, o sea, se enmarcan esos tres ámbitos, que realizan los servidores públicos, esto es muy clave, y las personas de derecho privado, es decir, los particulares que manejen o manejemos o administremos recursos por fondos públicos. Entonces, en este apartado que está resaltado allí en negro, estamos abarcados absolutamente todas las personas que tenemos alguna relación con la administración de recursos públicos, que ya lo definimos pues, como todo el patrimonio. Esta gestión fiscal, ¿qué busca? La adecuada y correcta, estos son todos los verbos a través de los cuales se materializa la gestión fiscal. La adquisición, la planeación, la conservación, la administración, la custodia, la explotación, la enajenación o venta, el consumo, la adjudicación, el gasto, la inversión y la disposición de bienes públicos. Ahorita les hacemos llegar la presentación sí, a todos para que la tengan. Pues, igual, pues espero no estar leyendo mucho. Y la recaudación. Entonces, todo eso es de los bienes que ya, lo que está en azulito es de los bienes que ya se tienen, ¿cierto? Y lo que está en verde es de la adquisición de nuevos recursos, la obtención, porque no adquisición, sino obtención de nuevos recursos. Por ejemplo, en la recaudación de impuestos, en la gestión de intereses bursátiles, por decir algo. Con el fin muy central, por eso está en dorado, de cumplir los fines esenciales del Estado. O sea, la adecuada gestión fiscal está en función del cumplimiento de los fines esenciales del Estado, que en resumen es garantizar la dignidad de la vida de las personas, el orden público, etcétera, etcétera. Y enmarcado en una serie de principios que están acompañados tanto de los principios de la función pública como los principios específicos de la gestión fiscal, que como son la legalidad, es decir, sabemos que todas las actuaciones que hacemos en el Estado son regladas, podemos de lo que está señalado en la ley y los reglamentos, la eficiencia, la economía, la eficacia, pero me disculpan que estoy un poquito disfónico desde hace días y entonces toca hidratando. La legalidad, la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad, la imparcialidad, la moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales. Esto creo que en una entidad como la nuestra tiene un componente muy relevante, toda vez que las decisiones de política pública que se orientan a través del soporte técnico que brinda la Unidad de Planificación Rural, pues pueden impactar claramente todo el ambiente en las zonas en las cuales se van a implementar esas políticas y esas medidas. Entonces, eso lo tenemos que tener presente, cómo esas acciones que desarrollamos nosotros pueden impactar negativamente esos recursos públicos y, digamos, dar lugar a una indebida gestión fiscal. ¿Alguna duda? ¿Quiénes son gestores fiscales? Ya lo dijimos atrás. Son los servidores públicos y los particulares
que tienen a su cargo bienes o recursos del Estado sobre los cuales tengan capacidad o poder decisorio. Entonces ya lo dijimos atrás en la... Ya lo dijimos atrás en la definición de gestión fiscal. Son todas las personas que tienen una potestad sobre los recursos sobre los bienes, sobre el patrimonio del Estado. Que tiene que tener este componente que está aquí en verde, tener la capacidad o poder decisorio sobre él. Esto es un concepto que acuñó el Consejo de Estado en una decisión que tomó en la que señalaban el caso concreto de esta decisión. Ustedes la pueden revisar allí. Es el conductor de un automóvil público, pues oficial. Lo estrelló y alguien le dijo: usted es responsable fiscal. Entonces la pregunta es, ¿él tenía poder de decisión sobre ese bien público? ¿Seguro? Ahí digamos... ok. No, pero digamos esto. Claro, muy bien esa precisión. Aquí lo que implica esto que está en verde es un tema netamente jurídico. Es decir, él podía disponer de ese bien jurídicamente. Digamos, el tema del accidente o el perjuicio que se causó es natural a la actividad, al desplazamiento pues, del vehículo, pero no tenía disposición jurídica. Él no mandaba sobre el automóvil, sino el que tenía, digamos, la disposición era la persona a la cual le fue adjudicado el cargo, el director de la entidad, por decirlo así. Entonces ahí se hizo el análisis y dijeron: no, este señor no tenía disposición jurídica de ese bien y por lo tanto no puede ser considerado gestor fiscal. Sí, ya aquí, ya veremos aquí, este es un tema que uno sabe que tiene ciertas complejidades porque además requiere una serie de conceptos en torno a la función pública, a la gestión que tenemos que realizar, pero que se puede acotar un poquito con este concepto, que es el concepto del título habilitante. El título habilitante es aquel acto jurídico, normativo, contractual o administrativo que le otorga a ese gestor fiscal la facultad legal de ejercer la gestión fiscal. Entonces aquí ya con esta partecita en morado lo podemos delimitar un poco. Esta debió haber estado previa al de gestor fiscal, porque es esa fuente normativa que le permite a esa persona que tiene funciones públicas como servidor público o a ese particular que a su vez desarrolla una actividad delegada por el Estado, a desarrollarla y a disponer, como lo vimos en el concepto de gestión fiscal, a disponer de recursos del patrimonio del Estado. Entonces, ¿cuáles son esos títulos habilitantes? ¿Qué se les ocurre con base en esta definición? Título habilitante puede ser que al posesionarse, ese cargo dice usted sí o sí debe... Exacto. ¿Y dónde dice eso? En el manual de funciones, exactamente. Ese es uno de los títulos habilitantes por naturaleza. Un poquito más arriba está la propia Constitución Política. A los servidores públicos les da unas funciones, les da unas delegaciones. Por ejemplo, es muy detallada con las funciones del presidente de la República, del magistrado, del contralor, del procurador, etcétera, etcétera. Entonces es un título que es marco, si nuestra Constitución Política puede ser etéreo, pero de ahí se pueden deducir facultades que le permiten a sus funcionarios ejercer gestión fiscal. La ley también, los decretos, por ejemplo, los decretos que le dan funciones a nuestra entidad. Esos decretos asignan unas responsabilidades en unas áreas específicas y los titulares de esas áreas van a ser responsables de ejercerlas y a través de ello de ejercer gestión fiscal. ¿Sí? Las resoluciones, por ejemplo, la mayoría de los manuales de funciones están reglamentados a través de resoluciones, están establecidos a través de resoluciones. Entonces, todos en otro muy importante, ¿ustedes son funcionarios o contratistas? Funcionarios. Ok. Otro muy importante para nosotros, el contrato. Para mí, que soy contratista, digamos, por las funciones que tengo y el rol que hacemos de evaluación independiente, pues no tengo disposición de
de bienes públicos, no tengo esa facultad legal de ejercer gestión fiscal. Pero hay otros contratistas que por la naturaleza de sus funciones sí pueden llegar a ser gestores fiscales. Devolvámonos aquí un pasito. ¿Cuál de estos verbos creen que puede ejecutar un contratista? Planeación, muy bien. Muy bien. Consumo, disposición. Entonces, pero el mejor ejemplo es el que citaste primero, el de planeación. ¿Cómo contribuye ese contratista en todo el proceso de planeación? Y cómo ese proceso de planeación, desarrollado aquí, como lo dice el artículo 3 de la ley 610, que es el deber ser, es de la mejor manera, ayudó a la protección y al mantenimiento de sus recursos públicos, o cómo esa conducta de ese contratista impactó en el menoscabo de sus recursos públicos. Entonces, supremamente importante tener eso claro, porque mucha gente dice, no, pues yo soy contratista, a mí eso no me pega. Mentiras que no. También hay un concepto que se llama la contribución en el daño. Entonces, ¿cómo participé yo? Porque claro, el título habilitante central es el acto administrativo, la ley o lo que sea, digamos, el tema normativo. El contractual, todavía hay algunas diferencias al interior de la judicatura en los que señalan sobre todo en los contratistas de prestación de servicios que sí pueden ejercer gestión fiscal o no, pero ya vemos aquí que clarísimo tú lo identificaste de un perfecto. Entonces, el contrato, y por ejemplo, el contrato de concesión, el contrato de obra, el contrato de compraventa, la cantidad de contratos que se nos ocurran, tienen esa posibilidad de generar ese impacto dañino en el patrimonio estatal. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Entonces veamos qué es el proceso de responsabilidad fiscal. Bueno, antes que esto, ¿cómo llegamos a un proceso de responsabilidad fiscal? ¿Ustedes qué saben? Incumplimiento. Un incumplimiento. Digamos, eso hace... Ya vamos a mirar un poquito esos temas adelante, que les voy a contar cuáles son los riesgos fiscales que tenemos identificados que se materializan más en todo el sector público. Pero listo, se presenta una situación. ¿Cómo se identifica esa situación? Que después da lugar a un proceso de responsabilidad fiscal. Hay cuatro maneras. No. Digamos que ese es el hecho que genera el daño. Pero ¿cómo se identifica ese hecho? ¿Cómo la autoridad fiscal en este caso dice, ¿qué le llega para citar el ejemplo más concretamente? Al fiscal frente a un delito le llega una denuncia. Entonces, qué le llega al operador de responsabilidad fiscal para iniciar este proceso? Que son las fuentes digamos, son los elementos pues, como que le llegan al operador para poder hacer esta evaluación. Sí, exacto, muy bien, una denuncia, algo por el estilo. ¿Cuál es el resultado de la actividad que hacemos nosotros en cuanto a interno? Los informes de auditoría, exactamente. Y esos informes de auditoría tienen, cuando sí se identifica una serie de hallazgos con diferentes connotaciones. Ustedes lo saben, ¿cierto? ¿Cuáles son esas connotaciones? Sí, y eso es decir, entonces tiene cuatro connotaciones. La connotación administrativa, porque hay una desviación en la implementación de un procedimiento. La connotación disciplinaria, porque hay una conducta, se puede identificar que hay presuntamente una conducta que contraviene el Código General Disciplinario del Estatuto de los Funcionarios Públicos. Una conducta penal, porque porque esa conducta pudo haber materializado un tipo penal que está establecidos en el Código Penal, y un daño en el patrimonio público, entonces tiene una connotación fiscal. De esos hallazgos, si la Oficina de Control Interno
hace ese hallazgo, está en la obligación de trasladarlo a la Contraloría que corresponda. Nosotros, en este caso, dependemos de la Contraloría delegada para el sector agrícola, agropecuario. Y ellos, pues allá tienen que hacer la evaluación correspondiente, recibirlo. Se entiende, ese hallazgo que se traslada desde la oficina de control interno se entiende igual, como tú decías, como una PQR, como una denuncia que hace, pero que se hace ya de manera institucional. Entonces, ya hay aquí dos. Entonces, este es el proceso de auditoría interna. El proceso de auditoría externa, que es el que hace el ente fiscalizador, que es el que está en cabeza en este momento, como les digo, de la Contraloría delegada para no me acuerdo si es la película, bueno, de la Contraloría General de la República, en nuestro caso, que somos un ente del nivel central del Estado. Y el cuarto son las acciones especiales de fiscalización, que se parecen mucho a las auditorías externas, pero que son, en virtud de las funciones que la Constitución en el artículo 269 y siguientes le ha concedido, las facultades que le ha concedido. Es que yo, no es chiquito. Yo también. Muy bien. Entonces, las actuaciones especiales de fiscalización, como les decía, derivan de las funciones que le otorgó la Constitución Política al Contralor General de la República, en virtud de las cuales hace un acompañamiento permanente a la gestión pública. Entonces, sobre todo muy focalizado hoy en día en la gestión contractual, donde se presentan más daños al patrimonio público. Creo que para nadie es un secreto, en las obras públicas, en la adquisición de bienes y servicios, etcétera, etcétera. Ahí es donde se va, digamos, embolatando la plática muchas veces, y lo puedo afirmar con certeza, en más del 90% de los casos, ni siquiera por corrupción, sino por indebida planeación, mala ejecución, falta de seguimiento, que alguien muy acucioso podría decir, esas también son pequeñas manifestaciones de la corrupción, pero digamos no tan directamente. Entonces, tenemos unas 4 fuentes: la denuncia, los actos de control interno, los actos de control externo y las actuaciones especiales de fiscalización. Todo eso genera una noticia, en el derecho penal le dicen la noticia crítica, es decir, la denuncia, o ese insumo, ese hallazgo a través del cual el operador fiscal comienza esa evaluación, que ya vamos a ver qué elementos deben concurrir para decir que alguien en efecto pues, es el causante de ese daño y además está obligado a repararlo con su propio patrimonio. Entonces se da lugar a lo que conocemos como el proceso de responsabilidad fiscal, como les decía, reglamentado a través de la Ley 610 del 2000. Es la determinación de la obligación de reparar el daño causado al patrimonio público por la conducta antijurídica. Esto quiere decir que es una conducta que genera un daño antijurídico, un daño que en condiciones normales no debió haberse presentado. Eso significa la conducta antijurídica de un agente estatal o particular. Ya vimos quiénes son los que pueden, los que ejercen gestión fiscal. Si yo no ejerzo gestión fiscal, no puedo ser encontrado responsable fiscal. El ejercicio de los actos de gestión fiscal. Entonces, aquí entonces nos tenemos que devolver para ver estos 3 elementos que ya igual los hemos enunciado, que conforman la responsabilidad fiscal. Cuando dentro de ese proceso que se dio lugar, después de alguno de estos cuatro momentos en los cuales yo fui informado, yo como operador fiscal, fui informado de que se había presentado un daño al patrimonio, yo tengo que evaluar si dentro de esa noticia que recibí están presentes estos 3 elementos. Entonces, el primero y central, esta es la médula de la responsabilidad fiscal, es el daño. Veamos, el daño es, volvamos a la definición de este fiscal. Entonces, este es el deber ser. Lo que sea contrario a lo que sea contrario a este planteamiento que establece la definición de la gestión fiscal no necesariamente deriva, pero puede derivar en un daño con connotación fiscal. Es decir, un daño que ha generado un detrimento a ese patrimonio
a ese patrimonio que identificamos, que como ya lo dijimos, no solamente es el dinero, sino todos los demás elementos que hacen parte de esas propiedades, digamos así, del Estado. Entonces, el daño que sea, primero, causado al patrimonio público, que esté materializado y terminado en este momento, es decir, que yo pueda identificar, vea, esa obra que estaba contratada para construir ese edificio para el ICBF, que tenía un costo de 2.000 millones de pesos y que el plazo estaba pensado en 18 meses, debió haberse terminado hace 6 meses y la obra todavía no está funcionando. Ahí muy claramente hay un daño porque no se ha cumplido, como ya lo vimos, no se ha cumplido ese fin esencial ese fin esencial del Estado, para el cual estaba pensada esa obra en particular. Todos sabemos que todas las acciones que se hacen en el sector público están orientadas a la satisfacción de necesidades de las comunidades. Puede que uno, de pronto, desde un rol muy técnico, pues yo estoy, por ejemplo, hicimos hace poco la evaluación del proceso de identificación de las APAs. Uno, por ejemplo, cuando hace la administración territorial, pues, pucha, ¿será que esto sí tiene un impacto en la comunidad o no tiene un impacto? Ya, claro, claro que sí. Además, porque afecta derechos de las personas, afecta no como sinónimo de perjudica, sino como sinónimo de incide. Entonces, esa labor que hicimos de ese mapeo de ese territorio en el cual pues hay más posibilidades de que por este lado se puedan hacer unos cultivos, por ustedes lo saben, pues mucho mejor que yo cómo funciona el tema. Ahí no, digamos, es que para eso necesitábamos 400 millones de pesos, pero eso hay un contratista que nos lo hace por 600 millones y después arreglamos nosotros por debajo, nosotros por 100. Ya vamos a ver en detalle estos riesgos que se nos materializan en el tema fiscal. Entonces, hay un detrimento al patrimonio. Nosotros disponíamos, tú para todo ese proyecto, va a decir una barbaridad, 150.000 millones de pesos. Y de esos 150.000 millones de pesos, nos gastamos 200 millones adicionales en el ejemplo que les acabo de decir, que es absolutamente hipotético, claramente, que se van a restar a ese propósito final. Esos 200 millones de pesos que se gastaron sin necesidad, sin la búsqueda de la materialización de esa actividad que contribuye a los objetivos del Estado Social de Derecho, a los objetivos de los fines esenciales de este Estado, pues es un detrimento al patrimonio. Además, es un perjuicio a la comunidad que puede tener algunas de esas 4 connotaciones que ya dijimos. En ese caso, clarísimo, por ejemplo, sí coludieron con el contratista con los contratistas para que entraran las propuestas y todo lo demás. Podemos hablar no solo de la responsabilidad fiscal, sino de una responsabilidad disciplinaria y una penal. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, es un daño que está enmarcado dentro del ejercicio del gasto público, dentro del ejercicio de la utilización de los recursos del Estado. Lo segundo, y perdón que me salte aquí, pero lo segundo es la conducta. Entonces, yo como operador fiscal tengo que validar si esas acciones que hizo esta persona las hizo con la intención de causar ese daño o omitiendo o desarrollando actividades poco acuciosas o omitiendo. Nosotros les vamos a enviar la presentación. O omitiendo los deberes que tenían. ¿Recuerdan los títulos habilitantes? El título habilitante es el que le da la facultad jurídica para disponer del recurso público. Entonces, como lo decíamos, el manual de funciones, ese es el título habilitante por naturaleza. Entonces, ahí tenemos un montón de funciones cada uno, o las obligaciones orgánicas al contrato de prestación de servicios. Ahí está absolutamente detallado por lo que decíamos al principio, la función reglada que tiene el servicio público. O sea, nosotros podemos hacer lo que está permitido. Los particulares pueden hacer, pues básicamente lo que les gane, siempre y cuando no generen repercusión. Perfecto. Entonces, revisado con ese filtro de esas funciones que yo tenía, es que usted tenía, por ejemplo, usted tenía que estar pendiente de la liquidación de impuestos. Se le pasó la liquidación de impuestos y esto generó
una sanción y unos intereses. Nosotros teníamos un presupuesto para pagar los impuestos, de patrimonio o de lo que sea, en un plazo determinado. Y ese es el recurso que el Estado está obligado a, digamos, a cubrir, a destinar, a imputar para satisfacer esa obligación y esa necesidad. Pero, sorpresa, un funcionario que tenía esa obligación o dentro de su contrato de prestación de servicios como contratista o dentro de sus obligaciones, dentro de su manual de funciones, pues omitió la pequeña tarea de validar el cronograma de pagos tributarios y generó que la entidad tuviera que posteriormente sacar un recurso adicional para cubrir esa sanción y esos intereses. Entonces, ahí está muy claro esa conducta que él omitió, que estaba delimitada en este manual de funciones o en este contrato, que fue la generadora de ese pago adicional. Pero esto no es un tema de blanco y negro. La responsabilidad fiscal es de naturaleza subjetiva. No quiere decir que por la mera existencia del daño, el que tenía esa función es responsable, porque podemos ver el caso. Se presentó en muchas entidades el año pasado por la indisponibilidad del pago que hubo. Yo estaba trabajando en otra entidad y esto fue un caos en agosto, en septiembre, en octubre, que no había pago, que no había desembolso, que no sé qué, llegaron una cantidad de pagos, el pago de las agencias laborales, el pago de los horarios de los contratistas. Y claro, yo soy el que tiene que ordenar mi pago de ese impuesto. Yo sé que lo tengo que pagar el 31 de julio, pero no tengo las datos porque no me ha llegado el despacho, no el pago. Entonces, ¿será que me pueden encontrar responsable fiscal? No, pues hay una causa externa que no es imputable a mi conducta, no es imputable a omisión o acción alguna de mi parte, que hubiera dado lugar a ese daño. O sea, es una causa exógena que impide que yo hubiera podido desarrollar la función que tenía encomendada contractualmente o en el marco de mis funciones públicas. Pero basta ahí más o menos claro. Ok, muy bien. Y este elemento, que es, por eso incluí esta ilustración, el puente, el nexo causal, es la relación que hay entre esa conducta activa o omisiva de ese gestor fiscal en la generación del daño, sin la cual no se hubiera generado ese daño. Es decir, si yo logro demostrar que a pesar de que en efecto se presentó un daño, a pesar de que hubo una conducta omisiva o activa por parte de la persona que tenía la titularidad jurídica, el daño no se hubiera presentado, entonces ahí está clarísimo que hay una responsabilidad fiscal. Un ejemplo muy concreto. El responsable de inventarios, el responsable del almacén. Resulta que el responsable del almacén tiene en sus funciones la custodia de los bienes que están bajo su cargo, no sé qué, entonces tiene una serie de computadores, es una historia real, tiene una serie de computadores, una serie de elementos ahí en el almacén, y resulta que iba tarde para una cita médica y se fue del su puesto de trabajo y lo dejó abierto. No le puso seguro, no activó la alarma, porque le iba a poner la tarde para que le pusieran las corrientes. Y a sorpresa llega el otro día y adivinen qué pasó. Se robaron los computadores. Se robaron los computadores. En el manual de funciones de ese funcionario estaba claramente asegurar el área en la cual están dispuestos los elementos bajo su cuidado. Entonces, hay un daño, se perdieron unos recursos públicos. Hay una conducta omisiva por parte de este funcionario, pero resulta que, obviamente, pues, algo que pudimos identificar después, se validan las cámaras de ese día y resulta que los ladrones que entraron no entraron por la puerta. Y
introdujeron por un lado que no tenía, o sea, que no estaba cubierto por las alarmas. Entonces, exactamente. Así él hubiera hecho lo que le correspondía, o hubiera dejado de hacer lo que no le correspondía, el daño se hubiera presentado. ¿Sí? Entonces, se rompió ese puente, se cayó ese puente, se rompió el nexo causal, porque no había relación entre el daño que se causó y la conducta o la omisión de este funcionario. Se roban los computadores. Él había avisado, no es su culpa. La otra persona, digamos que siendo las 4 de la tarde, no sé si le corresponde que hace solucionar lo que sea, pero si se tiene a desaparecer, que comparte responsabilidad, o él por haber avisado ya. Tú lo dijiste ya, Mila, no es tu culpa. Lo que tiene que validar en la evaluación de la conducta es si hubo o la intención de causar el daño, que se denomina dolo, o una culpa grave, es decir, como ya les he dicho, una acción poco cuidadosa o una omisión de esas responsabilidades. Entonces, tú ya lo delimitaste. El cumplimiento de esa obligación que tiene de salvaguardar el área donde están depositados los bienes de su cargo, bla, 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 dijo, venga, no lo puedo hacer en este caso porque se presentó esta situación y lo informó. Si se lo dijo, perdón la expresión, si se lo dijo a la señora de los tintos, a modo de anécdota, nada que hacer. Pero si se lo informó a la persona, a su vez, a cargo del mantenimiento preventivo y correctivo de los espacios de la entidad, esta persona no hizo nada, ahí muy facilito, yo le digo, le he tratado la responsabilidad. Claro, tiene que haber una serie de formalidades y hay que entrar a probar eso, porque el que tenía la obligación central era el primero. Hizo equipos. O sea, no sé qué equipo pasar para que no lo haga. Si no hace sus funciones, pero era el encargado de hacerlo, básicamente se tendría que ir ahí, pero nunca el correo, no está el contrato, manual, no hay nada. Ahí habría esa responsabilidad. Recordemos uno de los primeros principios que vimos de la gestión fiscal, que es el principio de legalidad. O sea, si yo no tengo esa tarea asignada a través de un medio válido, no soy responsable. No soy responsable. Que lo haya hecho toda la vida, pero formal y jurídicamente no está ese título que me habilita a mí para disponer jurídicamente de eso. Pues que lo he hecho en la práctica, sí. Que el conductor se puede llevar el carro para Girardot, sabemos que lo puede hacer, pero no hay ninguna causa jurídica que le permita hacer eso. Entonces, a falta de ese título habilitante, no podemos decir que hay gestión fiscal en ese caso. Puede haber de las otras. Puede haber una falta disciplinaria, puede haber un delito, no sé, pero gestión fiscal y por lo tanto responsabilidad fiscal no habría. Listo. Hasta aquí, dudas, comentarios. Vamos a ir aterrizando un poquito más la cosa. Vamos a revisar cuánto. Vamos a nos quedan 20 minutos. No. Entonces vamos a hablar, a través de la Academia de la Gestión Pública, se ha hecho una tarea de identificar cuáles son los riesgos fiscales que más se materializan en el Estado colombiano. Entonces se ha logrado construir un top 15, es decir, y están en orden de incidencia, es decir, los riesgos fiscales que más se presentan en todas las entidades públicas de Colombia. Vamos a ver este ejercicio muy rápidamente. Ustedes los vamos leyendo los 15 y ustedes, yo les voy citando, por ejemplo, un ejemplo, si es necesario, si no es suficientemente claro, y ustedes me van a decir si ese riesgo se puede materializar en el ejercicio de la UPRA o no. Sí, hay algunos que claramente no, pero otros que uno puede decir, escucha, de pronto sí, de pronto no. Entonces, lo primero, estudios y diseños recibidos y pagados que no cumplen con la calidad. Puede pasar. Puede pasar. ¿Sí? Pregunto, ustedes que ya les contó la doctora Sandra, yo también estoy este año a partir de abril en la entidad, entonces no conozco la minucia. Se han presentado, así no los hayan identificado a través de alguna de las 4 fuentes. Ustedes que son dueños ahí de la operación y el conocimiento, se habrán presentado, ustedes que saben.
¿No hizo entregables? Muy mediocres. Sí, yo vi que nos van. Sí, documentos que no valían lograr un pago desde mi enfoque profesional. Sí. Yo voy a entregarlo mejor, por ejemplo. Claro. Y cuando uno lo lee, dice, yo no puedo creer que esto sea entregable en un consorcio. Pasa con una frecuencia que da vergüenza y por eso está empezando. Claro. Pasa todos los días, en este minuto en el que están entregando cualquier porquería en alguna entidad que tiene una finalidad, ya lo dijimos, todo está en el marco del cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Entonces, eso va a ir abocando ese cumplimiento. Muy bien. Bienes, servicios u obras inconclusas. Usted de pronto pues, no tiene... No aplica. Sí, por la misionalidad de la entidad, de pronto no. Pero, por ejemplo... Pues el tema de leyes. sí, hay así. Tal cual. No, depende del bien. Sí. Es que nuestros bienes son obras. Y servicios también. Sí. Porque la obra también tiene servicios, pues no son muchos, digamos que son específicos. Pero podrías, claro. Sí, de acuerdo. Atención de infraestructura. Sí. Sería mandado a hacer que cuando me la entregan, el dato que es no que está ahí, se dice, está volado, es lo mayor que es no menos de uno, por ejemplo. Por ejemplo, No funciona. Está mal. O sea, me la entregaron y Y la pagamos. se me da las manos. Eso sería un bien, una herramienta. Sí, claro, sin duda. También. Ay, ¿qué más? No, está bien. Ay, pero se está muy tengo hoy al mano. Dale. Sí. Bueno, ¿Cómo se sobre costos. Sobre costos se pueden presentar en todos los contratos públicos de diferentes maneras. Aquí quiero hacer una claridad porque a veces cuando uno conversa de esto, de pronto queda en el ambiente que el Estado no puede comprar cosas caras. Y eso no es verdad. O sea, el Estado debería comprar siempre lo mejor, así sea más caro. Así, digamos, dentro del presupuesto representa una mayor inversión, digámoslo así. Pero lo que queremos decir con sobrecostos es que en igualdad de circunstancias, yo por exactamente lo mismo pague más. Pero no que compre el mejor, no necesariamente. Porque, digamos que ya... si no es un PC contra un PC, no es un PC que tiene ciertas características. Exactamente. Contra un PC que... Entonces, yo tengo un PC que tiene 5 teras de almacenamiento y aquí me vale 5 millones de pesos, pero se lo compré a fulanito que me lo vende en 7. El mismo de 5 teras de almacenamiento. Entonces, ahí sí podemos identificar un sobrecosto, pero no porque me compré de 5 teras de almacenamiento, que era como más caro del mercado. Entonces, uno tiene que identificar igualdad de condiciones de tiempo, modo y lugar para, por ejemplo, poder afirmar que hay sobrecosto. Yo creo que es el mejor ejemplo de este tema, que además fue muy mediático y muy sonado, y como les contó la doctora Sandra, pues yo trabajé en la Contraloría y conocí estos temas allá sentado. El caso era el de los sobrecostos en los mercados que se vendieron, que se suministraban a las familias en el COVID. Entonces, esos mercados, previo al COVID, costaban, por decir algo, 200.000 pesos. En el COVID, 450, 500.000 pesos. Entonces, claro que aquí hay unos sobrecostos, que no sé qué, que sí sé cuántas, pero volvamos. Había igualdad de condiciones de tiempo, modo y lugar en ese caso. Esa fue la conclusión a la que llegamos. Hubo una variación en la cadena logística de suministro, una variación en la oferta, una variación en la demanda. Las condiciones no eran las mismas. No así fuera más plata la que nos estábamos gastando por exactamente los mismos bienes, las condiciones cambiaron. Entonces, las conclusiones, aquí no hay sobrecostos que podamos afirmar. Claro, hay sobrecostos en la práctica, pero no sobrecostos que podamos afirmar que son generadores de un daño al patrimonio público. Claro, nos vendíamos la plata, eso es indiscutible, pero no, digamos, con la intención, volviendo a los 3 elementos, con la intención de generar un daño, sino como resultado de esas circunstancias tan particulares, tan especiales en las cuales nos vimos envueltos. Top número 4, no exigir garantía de cumplimiento. Lo mencionabas al principio.
digamos, no exigir la garantía de cumplimiento en sí mismo no es un riesgo de naturaleza fiscal. Eso se materializa como un daño fiscal cuando se me materializó el incumplimiento y no tengo cómo respaldarlo. Entonces, ese incumplimiento que debió haber estado amparado a través de un contrato de seguros, ya no está amparado por nadie, entonces ese detrimento que causó no haber podido percibir esa compensación a través del seguro, pues lo tengo que asumir yo como gestor fiscal que tenía esa obligación entonces, pues, de exigir la constitución de ese amparo. ¿Sí? Pactar garantía con un cumplimiento inferior a lo exigido por la ley. Así, hay unos mínimos, obviamente, digamos, también es un tema de negociación inclusive con las propias aseguradoras, los montos amparables, las cuantías, las primas, etcétera, etcétera, pero hay unos mínimos que establece la ley. Yo no me puedo ir por debajo de esos mínimos. Si lo hago y se materializa el daño, pues tengo que responder yo por esa diferencia, ¿cierto? Errores o imprecisiones en las actas de recibo parcial. Lo insinúas ahí un poquito con el tema de los entregables o con el tema de lo que decía la doctora Sandra. Pues es que compré 100 computadores, estoy haciendo aquí el acta de recibo, me entregan 50 porque estaba pactado, digamos así, pactamos que me entregaban unos en julio y otros en agosto, en julio 50, y yo, listo, sí, check, van y reparten los puestos de área 48. Y yo ya firmé que lo recibí. O para esto. Este es muy importante. Adicionar ítems, actividades o productos no previstos sin estudio de mercado y sobrecostos. Este se nos une ahí con el tercero. Pasa muchísimo que cuando se va a hacer adiciones a los contratos de ítems nuevos, no adición de los que ya venían pues prefigurados en el contrato, que tienen su estudio, que tienen el análisis del mercado y pero de ítems nuevos, la gente cree que listo, simplemente yo lo incluyo en el contrato y ya está. Y resulta que no. Si yo voy a hacer inclusión de ítems nuevos que necesariamente tienen que estar orientados al cumplimiento del objeto, primero estoy revelando que la planeación estuvo regulada. Y segundo, estoy en la obligación de hacer el mismo procedimiento que hice para los ítems iniciales. Si no, puedo estar incurriendo en este riesgo, puedo estar materializando este riesgo, que además normalmente da lugar a que esos ítems nuevos se adquieran a mayor valor que lo que los hubiéramos podido conseguir si se hubiera hecho la inclusión desde el principio. Infuncionalidad de los diputados, lo dijiste perfecto ahorita. Este es un riesgo que se presenta mucho, especialmente con sistemas tecnológicos y herramientas tecnológicas. O sea, si no adquiere. Claro, claro, claro. O las herramientas que están a disposición. Sí, 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 tal cual, tal cual. Sí, también se puede presentar, y ojo con eso, ustedes compañeros de TICS, que hay un sistema que funciona perfecto, vamos a hacer una migración de la información o vamos a hacer una actualización y va a utilizar todo. O sea, ese servicio que estaba prestando, que además ya se había pagado y que generaba valor a la entidad, que se suspendió por una entidad que estaba, digamos, perdón, que la que estaba, digamos, a cargo de ustedes, ahí eso va a generar, por ejemplo, no podemos generar los reportes de lo que sea o hacer el DTS correspondiente porque no tenemos la disponibilidad. ¿Cuánto vale? La versión que yo compré, si hubiera tenido el mercado, si hubiera hecho entrega perfecta, la descontinuaron. Entonces funcionaba sobre una base de datos que ya no existe. Okay. Yo no voy a mirar porque la tecnología me obliga. Es necesario que no funcione, perdón, es inevitable que no funcione porque la base de datos que lo sostenía era que la generaba como la licencia de ya, chao, porque es el último de los, creo que todo el tiempo que escribiendo no va a servir, no va a tener más actualizaciones, entonces es un riesgo que se asume pensando que esta herramienta me va a proporcionar un servicio de negocio en una, digamos, a sus 5 años.
Hay, Si yo no sé, en el estudio me queda claro, o sea, ese es el caso que quedó claro en los documentos, pero y si no, pero está haciendo que siempre va a pasar porque la tecnología en Claro. el proceso. hay un concepto que cuando estaba recogido y que es válido pues, frente al que tú planteas, que es el tema de subordinación tecnológica. Entonces, cuando yo estoy, así digo, asociado en la operación con un proveedor específico y este me ofrece esta migración, yo necesariamente, en aras de proteger la integridad, la integridad, disponibilidad y demás características de esa información, yo estoy, digamos, obligado a continuar con esa persona. Es la subordinación tecnológica. Es una relación causal de contratación directa, por ejemplo. Y lo otro que tú dices me parece muy claro. Si nos devolvemos a los tres elementos, ¿tú crees que estarían los tres elementos los tres elementos de la responsabilidad fiscal en ese caso? Eso es contrato, pero no sé. El daño, el daño de la conducta y el nexo causal. Y el nexo causal, el juego. Yo creo que si al viejo o el nuevo. exacto. Entonces, yo creo que ahí patina el elemento de la conducta, porque lo que se estaba haciendo, como tú nos lo explicaste, es precisamente tratar de tener una mejor tecnología a disposición de la entidad para fortalecer los procesos, etc. Entonces, creo que estamos bien. Pago de comisiones a éxito sin debida justificación. Esto se presenta mucho en los contratos de representación jurídica, que en algunos casos los abogados pactamos una parte fija y otro dependiendo del resultado del proceso. Se puede presentar en la entidad, pero pues con poca incidencia, ¿no? Porque entiendo que la gestión judicial hace la entidad, o sea, sin abogados externos. No. Okay. Colapso o fallos en la estabilidad de la obra, no tenemos. Contratación de bienes innecesarios, pues, imagínense, pues como la obra es del sector agrícola, pues compramos maquinaria amarilla. ¿Qué pasó? Doctora, ¿qué pasa? Yo estaba solo citando un ejemplo que... Se gastó plata, el dinero, pero no se recibió el beneficio. Entonces, está bien, creo que todavía tengo que inventar lo que se ha hecho es usarlas para otras cosas, pero para lo que se necesitaba no se usaron. Que no tenían el GPS. Ahí, digamos, hay otro concepto que ha traído la jurisprudencia, que es el daño beneficioso. Como lo segundo que tú me dijiste. O sea, si las están usando para otra cosa, yo, como ya aquí parado como defensor, digo, no, pero si las están usando. No para lo que estaba pensado, y ahí habría que ver. En lo que pagaron está incluido el IPS, no está incluido. Si estaba incluido, ahí sí que nada que hacer. Si no, y las usaron para otras finalidades, bueno, ahí pueden no, hacer, pero muy mal ejemplo también. Liquidación de mutuo acuerdo con recibo de satisfacción, habiendo imprecisiones o falsedad, especialmente el tema de imprecisiones. Se presenta mucho, malos cálculos, malos saldos o saldos que al final no se ejecutan. Sustitución de actos de liquidación sin relacionar las sanciones impuestas del contratista, la misma historia, y pasa con una frecuencia que a uno le da como mucho mal genio. Multas, sanciones de intereses moratorios, se presenta, por ejemplo, se puede presentar en todas las entidades públicas cuando son condenadas dentro de un proceso, por ejemplo, de nulidad de restablecimiento de derechos, en los cuales se les ordena pagar, por decir algo, una prima técnica o una cosa así. Hay un plan para el pago sin intereses, que es el cual se debe hacer ese pago, y después se tiene que pagar intereses. Entonces, volvemos a lo mismo. Todos sabemos que hay unas provisiones para sentencias judiciales, para el pago de sentencias judiciales. Si está esa plata, pues ejecútela con esa finalidad, pero pues no me hago el loco o por cualquier motivo no la pago, genero intereses, esos intereses, sus pagos adicionales, el mismo ejemplo que citábamos del tema de la declaración extemporánea de impuestos y demás, todo eso daño patrimonial. Y no asegurar bienes muebles e inmuebles de la entidad.
se nos puede preguntar, nuestra entidad tiene vehículos, a pesar de que no seamos propietarios de estos pisos, pues también en arrendamiento se puede constituir seguros, todo lo demás. Si se presenta un daño que sea imputable a los funcionarios de la entidad y no estamos asegurados, podemos estar en algún hecho. Entonces, bueno, hasta aquí, esto era como la carreta conceptual con algunos ejemplos. ¿Cuánto tenemos? Tenemos ya como 10 minuticos, porque empezamos un poco tarde. Entonces, así. Ustedes de son, perdón. Yo soy de controles. Planeación. Entonces, nos fuimos al mapa de riesgos de cada de la entidad. Identificamos que de todos los procesos de la entidad, solamente hay identificados riesgos fiscales en estos 4. Entonces, les he entregado a cada grupito una ficha, que creo que ustedes es financiero y ustedes es talento humano. Entonces, ¿qué tiene esa ficha? Tiene la descripción del riesgo que está identificado, la causa raíz y la acción el control. Gracias. Antes que nada, entonces yo quisiera preguntarles si ustedes consideran que puede haber riesgos fiscales con las características que ya identificamos más o menos en los otros procesos de la entidad, o solamente en estos se podrán presentar riesgos fiscales. Entonces, bueno, esto es para la reflexión del ejercicio de identificación de riesgos y esto como ya para la identificación de las acciones de verificación. Estaría bien concluir frente a la pregunta que son más latentes los procesos transversales para este tipo de riesgos. Son más latentes, pues, para riesgos fiscales los procesos transversales, como lo que te digo en pantalla. Digamos que, como por su naturaleza, son en los que se administra el recurso, pero de pronto no había llegado, ya vimos cómo en la operación misional también pueden presentar ese tipo de cosas. Entonces, puede que tenga mucha más incidencia en estos procesos, pero no quiere decir que no exista nosotros. Y el riesgo más grande es no saber que hay un riesgo. Entonces, porque ese no tenemos cómo controlarlo. Entonces, toda la idea es que le peguen una revisadita de ahí está, pues como les decía, la descripción del riesgo, la causa raíz y el medio de control que establecieron. La ficha, pues, ustedes saben, tiene muchos más componentes, pero a la luz de lo que conversamos, peguen una leída 5 minutos y me cuentan a qué conclusiones pueden llegar de este análisis. Vamos. ¿Qué pasó? Sí. Contabilidades. Pero si es muy
Nada más que me entonces entra acá y va a cosas que no se para porque pues el banco no sé. Pues ahí podemos ver algo. O sea, pues no realmente no debería empezar. Sí. Pero sí, es muy bueno. Tenemos una cosa. Sí. Bueno, entonces, antes de entrar pues, ya a la revisión, la formulación de estos riesgos, de identificación de estos riesgos, la redacción corresponde a lo que, digamos que en términos generales, lo que pudimos validar corresponde a las sugerencias que ha presentado la Comisión Pública a través de la ley de riesgos. Entonces, lo primero, está creo que en absolutamente todo, posibilidad de afectación económica por efecto dañoso sobre recursos públicos. Esto es daño fiscal, ¿cierto? Y como lo decíamos desde el principio, tienen que ser recursos públicos para poder nosotros hablar de responsabilidad fiscal, si no, es otra cosa. ¿Sí? Entonces, ahora sí, introducción. Posibilidad de afectación económica por efecto dañoso sobre recursos públicos por pago de viáticos y gastos de desplazamiento sin justificación o por encima de los valores establecidos normativamente debido a deficiencias en la liquidación de viáticos por errores en la parametización o falta de actualización de rangos salariales en el nombre de comisiones SEA o falta de revisión de los valores registrados para gastos de desplazamiento. Ahí en el riesgo está la connotación fiscal, el hecho que lo genera y la causa. Cómo se materializa y la causa. Sí. Se habla de gastos de desplazamiento significando por encima de los valores, pero si está mal parametrizado también puede dar por debajo de los valores. Eso no sería un riesgo porque va a pagar menos de lo que debería pagar. O como una planta, eso no se considera un riesgo. No se considera un daño fiscal, porque el detrimento es la reducción en el patrimonio público. Entonces, en ese caso, ahí perjudica al funcionario, es el que tiene, pero como les digo, ahí, ¿qué pasó? Esa plata pasa a ser del particular. Digamos, esos recursos que se le entregan por concepto de viáticos pasan a ser del particular. ¿A quién le disminuyeron el patrimonio? Al particular, no al Estado. Entonces ahí no hay daño fiscal. Pero muy buena la observación. Pero, digamos, haber tomado esa decisión tiene un efecto y es un efecto que posiblemente le toque pagar intereses después. Ahí no está configurado el daño fiscal, pero después sí podría En efecto, puede dar. Sí, porque si yo, pues es que me voy de comisión al exterior y me liquidaron 20% menos, yo obviamente pataleo. Entonces, y lo que dice
el compañero pues tiene mucho, o sea, puede tener efectos posteriores, pero digamos, en ese caso concreto no había connotación. No había connotación. Sí, de acuerdo. Además, mire que si se diera lo primero que hay que mirar es dónde falló el uso, dónde estuvo la falla del control. Seguramente la persona hace su control propio y levantará La mano, sí. la mano lo antes posible. ¿Cuánto pensando que No en el frente directo. Pero la pregunta ahí sería dónde falló el control. Pues esa era la duda que teníamos. Porque te va por la ¿Cómo se el control que se sabe? el control del presupuesto anualmente, la expedición del decreto ambiental. Salarial, los funcionarios verifican la exactitud de los valores registrados en el historial de comisión del SEA, contrastando la información con los valores establecidos en el decreto. En caso de encontrar inconsistencias, se realizarán los respectivos ajustes, dejando como evidencia el registro social y correo electrónico con los objetos de la actualización realizada. Pues o sea, es un control, de hecho, pues, como yo estoy en el SEA, de que todos los años nos solicitan que se organice salarios mínimos, bueno, como 3 valores que se necesitan para ese tipo de acciones, ¿no? Pero también ha pasado que cambios en la mitad del año, necesariamente anualmente. Este año pidieron cambio 2 veces por una resolución que salió. Un cambio normativo. Normativo. Sabes que pues para el caso concreto, pero el tema de aumento de los funcionarios públicos, que salió sí, entonces claro, de enero a mayo había que seguir liquidando con el valor anterior y de mayo en adelante también nuevo, pero incluso allá lo que dice el compañero y las liquidaciones que me hicieron de para atrás no me deben respuesta, yo creo que son. Pero no es imputable a ninguno de ustedes, porque fue un factor externo que es la declaratoria de aumento del salario de los funcionarios públicos. Y bien, muchas gracias. Sí. ¿Algo más allí al respecto? Varios. Nosotros nos correspondió proceso de gestión del talento humano. No tenemos observaciones a diferencia. Esperamos que está bien estructurado tanto el riesgo como el control. Sin embargo, la crítica que siempre hago es una cosa es el papel, otra cosa es la práctica, no sé. Sí, en términos de reacción, sino que se entonces dice que el riesgo en talento humano, el riesgo fiscal en talento humano, acá en la hoja es el siguiente, con todos sus elementos, posibilidad de afectación económica por efecto dañoso sobre recursos públicos, por pago erróneo o extemporáneo de las obligaciones de nómina, seguridad social y prestaciones sociales, por debilidades en la aplicación del procedimiento o fallas en la herramienta tecnológica. Claro. Vamos al control. De tipo detectivo, que también tiene su connotación, ¿no? Entonces también el control tiene sus 6 ingredientes, empezando por el responsable, que es el profesional especializado en talento humano, secretario general y ordenador del gasto. Estos 3 son los responsables de ejecutar este control pues, para que mitigue dicho riesgo. La frecuencia es mensualmente, que hacen, revisan, validan y autorizan respectivamente la nómina, seguridad y prestaciones sociales con base en el reporte planilla de nómina. Ahí lo comparan. Generado a través del aplicativo de liquidación de nómina y comparar la información del instrumento base, revisión de nómina. Ahí es como la primera revisión. De encontrar diferencias en dicha revisión, se remiten a la plantilla de novedades para validar la información. Y en caso de encontrar inconsistencia, realiza la devolución con las observaciones para ser ajustadas en la nómina definitiva, dejando como evidencia la trazabilidad en el SEA de las revisiones realizadas. Pues no sé qué más comentar, pues tiene los elementos de un riesgo fiscal, tiene un control pues bien estructurado que mitiga pues su materialización. De hecho, la zona de riesgo residual es baja para este control, pero pues está identificado, ¿no? Que es, digamos, relevante. Sin embargo, este es un riesgo que tiene 5 controles. Este es uno de los 5. Ah, sí. Entonces ya con los otros 4, pues también en conjunto. Claro, claro.
Porque Está muy es muy susceptible de que se materialice. Sí, exacto. Entonces, por eso requiere todos esos controles. Pero Entonces, se presenta esa situación y cuáles pueden ser los efectos que puede tener. Que a pesar de los 5 controles se haya materializado ese daño. ¿Qué le puede venir a la entidad? es lo mismo que estábamos hablando, como un error en el pago de la nómina, digamos, pues en este caso en los funcionarios, lo mismo pueden haber multas, sanciones, intereses moratorios, etcétera, etcétera, y dependiendo incluso del nexo causal más la conducta, se puede pues, llegar a configurar el riesgo. La responsabilidad fiscal, ¿no? Ok, perdón, la responsabilidad fiscal, gracias. Hay un comentario que tú señalabas, ese control es de característica detectivo. Entonces hay tres tipos de controles: preventivo, detectivo y correctivo. Correcto. Entonces, el preventivo es para evitar que se materialice, detectivo es para... Durante. Exacto. Y el correctivo es si ya se materializó, como podemos solucionar. Entonces, más. No siendo más. Muchas gracias por acompañarnos. Necesitamos dar dispositivos. Muchas gracias. Buen día, gracias, Juan. No, Gracias. Permiso, buen día. Hasta luego. Mañana tenemos que... gracias. No, gracias. Listo. Compañeros, muchas gracias por su compañía. ¿Cómo nos fue? Muy bien, Juan Pablo, muy buena capacitación. Bien, Aclaró muy muchas chévere. dudas. Sí, Bueno, me alegra. Bueno, un ejercicio solamente muy vinieron 4 valioso. personas, pero bueno, éramos más nosotros. ¿Solo 4 Pero bueno, personas? ¿Solo fueron 4 personas? Ay, sí, no puede ser. Ay, ¿es en ahorita, serio? Y sí, estuvo muy sí, buena, sí. muy buena. Ahorita miramos. Igual pues está la de por la tarde, conversábamos, ay, voy a detener la Pero era un grabación. gentío. Claro, eran casi 60 personas las que estaban convocadas. Lástima. Como, Ya puedes o dejar de grabar, estábamos Juan.